Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Qué hermosa palabra el Señor nos está dando acerca del Espíritu Santo. Y el título de hoy nos va a abrir un panorama muy enorme para entender de que el Espíritu Santo ha estado presente desde Génesis y lo está hasta Apocalipsis. Mucha gente piensa que el Espíritu Santo solamente aparece en el Nuevo Testamento, pero no. El título de hoy es el Espíritu Santo en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo es el autor de los versículos del Antiguo Testamento dichos por Jehová. En el Antiguo Testamento las expresiones Dios dijo y el Espíritu dijo se usan de una manera indistinta, o sea, intercambiadas. La actividad de Dios de revelar a los profetas también se reconoce como la actividad del Espíritu Santo. No existe una separación entre el Espíritu Santo y Jehová Dios. Y lo que es fascinante en el Nuevo Testamento es que cuando el apóstol Pablo cita las palabras del Señor, nos dice que el Espíritu Santo estaba hablando esas palabras. Por ejemplo, en Hechos 28-25, habla de la comisión que el profeta Isaías recibió en el templo. En Isaías 6:9 registra que es el Señor el que habla al profeta y le dice, ve y dile a este pueblo. Pero cuando Pablo cita a Isaías en el libro de los Hechos, él escribe en Hechos 28-25, con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías. Si te das cuenta, esto es hermoso. Así que lo que Jehová dijo también fue lo que el Espíritu Santo dijo. Son uno. Y sabemos por otros pasajes en el Antiguo Testamento que Jehová habló por la boca de los profetas. No obstante, cuando Pedro se refirió a estos pasajes, dice que los santos hombres de antaño hablaron por el Espíritu Santo en segunda de Pedro 1:21. Así que cuando Jehová habló, el Espíritu Santo también estaba hablando, porque son el mismo. El Espíritu Santo expone todas las perfecciones de Dios. Escúchalo bien. El Espíritu Santo es omnisciente. Él lo sabe todo. La gloria de esta verdad no es su conocimiento sobre la creación, sino el conocimiento que el Espíritu Santo tiene del Dios infinito. En otras palabras, nada en Dios es desconocido para el Espíritu. Yo nunca conoceré a Dios de manera exhaustiva. Por toda la eternidad tendré la mente finita de una criatura, sin importar qué tan alumbrada y limpia de pecado y glorificada esté. En cambio, la deidad es inmensurable e infinita. Cuando Pablo escribe sobre el Espíritu Santo, él declara en 1 Corintios 2:10-11, el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Y en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Mm? 1 Corintios 2:10-11. Ninguna parte de Dios está cerrada al Espíritu. Dios no tiene secretos que ocultar al Espíritu. El Espíritu Santo puede ir a las cosas profundas de Dios. Por ejemplo, como Dios puede ser uno y además tres personas. Él indaga todas las cosas, todos los pensamientos de Dios, cualquiera que sean, los conoce el Espíritu. El Padre no guarda secretos para el Hijo o el Espíritu. Jesús una vez dijo en Mateo 11:27, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Nadie conoce al Padre sino el Espíritu. Así que el Espíritu Santo es omnisciente, porque Él conoce a Dios exhaustivamente. Todas las cosas de Dios han sido entregadas al Espíritu, porque Él es Dios. El Espíritu Santo también es omnipresente en nuestras vidas como creyentes. Él está presente donde dos o tres están reunidos en su nombre. Él está en todos lados. Él está en Argentina, en Alaska, en China. Él está
en lo más mínimo, en las cosas más pequeñas, en un núcleo de un átomo, en las profundidades del océano, en el centro de la Tierra, en la Vía Láctea, en los recovecos más lejanos del espacio, donde se emanan débiles señales de radio, y en el gran silencio más allá de eso. O sea, no hay nada que los hombres puedan descubrir con la exploración cósmica que el Espíritu de Dios no conozca. Y lo que está aún por descubrirse lleva la evidencia de la creatividad y energía sustentadora de Dios, su Espíritu. El Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿a dónde podré alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás. Si me elevare sobre las olas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha, y si dijere que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Donde quiera que el Espíritu esté, está Dios. No hay lugar en el que los pecadores rebeldes o los fugitivos se escondan que esté fuera de la presencia del Espíritu Santo. Está presente a un mismo tiempo en todas partes. Tal atributo le pertenece al ser de Dios. Ninguna criatura los comparte. María, la madre de Jesús, no tiene atributos como como tristemente millones le adoran a ella como la intercesora, la inmaculada. Tampoco lo tienen los arcángeles, que no pueden estar en más de un lugar a la vez, como los ángeles. Todos somos finitos, espíritus creados, somos criaturas limitadas por el espacio y el tiempo. Pero esto no es así para el Espíritu Santo. Él es omnipresente. El Espíritu Santo también es el creador. Crear es un atributo divino. Nadie puede crear algo de la nada excepto Dios. El Espíritu Santo estuvo activo antes del primer día de la creación. En Génesis 1, del 1 al 2, nos dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y este tema se repite una y otra vez en la Biblia. El Salmo 104, verso 30 dice: pero si envías tu espíritu, son creados, y así renuevas la faz de la tierra. Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el hálito del Dios Todopoderoso. Y lo que es más, el Espíritu Santo fue el poder milagroso que engendró al Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María, como dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El Espíritu Santo crea vida donde no la hay. El Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de los muertos, como lo declara Romanos 8:1. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El Espíritu también es aquel que es absolutamente santo. Las propiedades de poder y fuerza son suyas, pero también lo son las cualidades morales. Dios es santo. Los serafines incluso cubren sus ojos ante Él y claman: Santo, Santo, Santo. En Isaías 6:3 se le describe como glorioso en santidad. Pero con más frecuencia nos dirigimos a la deidad del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad o el Espíritu de santidad. Él tiene todas las perfecciones morales de Dios. Así que lo que el Espíritu crea y sustenta en los que habita
Pues son los frutos que dice en Gálatas 5, 22 y 23. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, humildad, dominio propio. El Espíritu Santo es como Dios, pero por supuesto no es similar a Dios. Él es Dios y todas las perfecciones de Dios son suyas. El Espíritu de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, amabilidad y dominio propio. Ahora escucha esto. El Espíritu Santo muestra la soberanía de Dios. La salvación es del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, pero solo puede ser aplicada a los hombres y mujeres por el Espíritu del Señor. Jesús le aclara esto a Nicodemo en su diálogo en Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No puedes decir, ven aquí, viento, en este día caluroso y sopla en mis mejillas. El viento sopla donde le place, no como tú lo dirijas. Pues de igual modo no puedes decir que irás y predicarás en tal lugar y cuántas personas serán convertidas. No puedes decir, voy a hablar con mi hija que anda en malos caminos y la voy a convertir, la voy a convencer. No puedes llevar a cabo la regeneración, porque eso es la gran prerrogativa, la comisión del Espíritu. No puedes decir que vas a hacer un milagro esta noche cuando pongas tus manos sobre un hombre para liberarlo de demonios también, porque esa es obra del Espíritu y esas obras las hace según su soberano criterio. Él no nos conforma, Él no nos informa de sus planes. Reconocemos esto por experiencia propia. La soberanía del Espíritu se ve con mayor poder en su relación con Dios el Hijo. El Espíritu formó al encarnado Hijo en el vientre de María. ¿Quién sino Dios podría hacer eso? El Espíritu ungió a Cristo en su bautismo por el ministerio público. ¿Quién sino Dios podía ungir a Dios Hijo? El Espíritu guió a Jesús al desierto. ¿Quién sino una persona divina tenía el derecho de dirigir al mediador por el camino que debía ir? ¿Dirigen las ovejas al pastor o el pastor dirige a las ovejas? ¿Dónde está la autoridad? ¿En el pastor o en las ovejas? ¿A quién sino a Dios se hubiera sometido el Redentor? ¿Qué espíritu tan soberano es Él? Es Él. El Espíritu Santo es una persona y el Espíritu Santo es Dios. Así que cuando nuestro Señor comisionó a la iglesia por todo el mundo y a hacer discípulos a todas las naciones, estipuló que debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y estos tres son un solo Dios. ¿Te das cuenta? Qué inaceptable sería decir que debemos ser bautizados solamente en el nombre del Padre, o del Hijo, o del apóstol Pablo, o de la Virgen María. Pero cuando ves que el Espíritu Santo es una persona igual que el Padre y el Hijo, y que Él tiene todos los atributos y prerrogativas y perfecciones divinas, es esencial que digamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, y tú has sido unido a Él en esa Trinidad. Has sido unido con el Espíritu Santo, aquel que es el Dios infinito, todopoderoso y a la vez personal. Él y tú son uno para siempre. ¿Qué esperanza te debe dar esto para el futuro? Cuando escuchas la bendición apostólica que se da al final de cada servicio de adoración, en 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cuando lo haces, sabrás que estas tres personas son iguales en su amor por ti y en su poder para redimirte y santificarte. Sabes que incluso para un católico romano, que se dice así,
Es completamente inaceptable escuchar una bendición que hable de la gracia de Cristo y el amor de Dios y la intercesión de María. La frase comunión del Espíritu Santo coloca al Espíritu en la relación correcta con el Padre y el Hijo, siendo todos coesenciales, coeternos y coiguales. No estás solo, estás en comunión diaria con Dios Espíritu Santo. Por eso que Jesucristo dijo que Él estaría con todos nosotros para siempre. Ahora, ¿por qué es importante entender que el Espíritu Santo está a través de toda la Escritura? Primero analicemos cómo es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Jueces 6:34 dice, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Si tu congregación no es la comunión del Espíritu Santo, pues solo es una reunión social, como miles de otros grupos que se reúnen para compartir un interés mutuo en tales cosas como cualquier asunto, como pintura, jardinería o autoayuda, etcétera, etcétera. Si el Espíritu no mora, motiva, estructura, fortalece y dirige, los cristianos son, en el mejor de los casos, engañados y en el peor de los casos, un montón de mentirosos. El Espíritu de Dios debe ser el centro de la vida de nuestra asamblea, de nuestras congregaciones. Si no, digamos lo que afirmamos ser. Ahora te pregunto, ¿tu congregación se reúne como la comunión de este Espíritu? ¿Cada vez estás más afectado por este Espíritu en su plenitud poderosa y bíblica? Ningún espíritu, sino Dios, puede dar vida y santidad. Sin Él en medio de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos con sustitutos falsos. No logramos nada. Un gran reto para cualquier congregación es insistir que el espíritu que está en medio de ella es verdaderamente el espíritu del Dios del Israel del Antiguo Testamento, no el espíritu de los tiempos felices y las dinámicas multitudinarias. Él es el espíritu que sopló en la creación y sostiene toda la vida en la tierra. Él es el espíritu que dio poder a los hechos portentosos de aquellos que sirvieron a Dios durante muchas generaciones. Él es el espíritu que habló por medio de los profetas, inspirando su compromiso de hablar la verdad y defender la justicia. Él es el espíritu que ungió a los reyes y finalmente ungió a Cristo, el Rey Salvador. Él es el espíritu cuya venida con poder se anunció con palabras de transformación casi inimaginables. Y Él es el Espíritu a través de quien toda la creación será finalmente renovada en, por medio de y para Cristo. Por eso no hay brecha entre el Espíritu del Antiguo Testamento y el Espíritu del Nuevo Testamento. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo era un extraño a los creyentes del Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es más evidente que Jesucristo. Al Espíritu se le llama por nombre con más frecuencia que al Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se hacen, escúchalo bien, alrededor de 75 referencias al Espíritu de Dios. Los versículos iniciales de la Biblia declaran en Génesis 1, del 1 al 2, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo hace su aparición ya en el segundo versículo de la Biblia. O sea, el Espíritu de Dios estuvo presente en la creación. Los primeros versículos de la Biblia son las palabras más leídas de toda la literatura. Y quizás son las primeras oraciones que se escribieron. Y estas declaraciones simples pero profundas proporcionan una comprensión clara de la verdad del cristianismo en contra de cualquier desafío. Las palabras Dios en el principio
contradicen el ateísmo que asegura que no hay Dios. La afirmación que Dios existía antes del universo también contradice el panteísmo que asegura que todo es Dios. Y estas palabras contradicen la teoría del Big Bang, también conocida como la teoría de la gran explosión, sobre el principio del universo, porque afirman que el Dios vivo creó todo. Dios existe y el Espíritu Santo existe. Hay un solo Dios. Sin embargo, en este pasaje pronto leemos, hagamos al ser humano a nuestra imagen, en el verso 26. En el principio había caos y tinieblas. Dios vio una escena sombría y desértica, una desolación impenetrable, un enorme vacío. Era como estar en medio del mar de Irlanda, entre Gales e Irlanda, en una noche negra como el carbón, sin la luz de una sola estrella. Bueno, dicen, según en los documentales de National Geographic, que así es como está ese mar. El paso inicial de la creación resultó en un escenario totalmente sombrío. No se parecía para nada al cosmos de hoy. Era un caos total. Sin embargo, sobre todo esto estaba el Espíritu de Dios. Algunos eruditos han argumentado que el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, se debería traducir como viento poderoso. Pero dos argumentos nos obligan a rechazar esa traducción. Primero, en cualquier otro versículo de Génesis 1 donde aparece la palabra Elohim, esta se traduce como Dios, no como viento poderoso. Segundo, un viento, sobre todo un viento poderoso, no sobrevuela, sopla. Esa palabra movía también puede significar incubar o sobrevolar. Para ayudarlos a entender mejor la palabra, debemos ver cómo se usa en Deuteronomio para describir un águila que se levanta sobre su nido y extiende sus alas mientras se agita y revolotea sobre sus crías, como dice Deuteronomio 32:11. Así que el primer paso de la creación comienza en un caos oscuro, una tierra desordenada y vacía. No obstante, sobre ella el Espíritu sobrevolaba, moviéndose sobre la faz de este abismo original, como si cuidara de sus crías como un águila. Él estaba protegiendo y guardando a sus polluelos. El Espíritu Santo estaba cuidando la creación antes de la creación del jardín y la caída del hombre. El Espíritu no solo sobrevuela sobre los campos eh, como los jardines, sino o las hermosas granjas de los Alpes suizos. Él también estaba presente en el principio, cuando no había nada remotamente hermoso en la creación, cuando todo era un abismo desordenado y negro de terror. El Espíritu de Dios estaba ahí amando, cuidando y guardando lo que se hizo primero. Específicamente, él estaba involucrado de dos maneras, en la ecología y en la teología de la creación. Ahora, definamos esto. Número uno, ecología. ¿A qué medio ambiente le temes más? ¿Estar en medio de un invierno sin luz ni calor? ¿Varado en medio del desierto sin agua, sin protección del calor abrasador? ¿Atrapado por una explosión de gas metano en una mina de carbón, dejándote en total oscuridad a 800 metros bajo tierra? ¿Vivir dentro del alcance de la radiación de Chernobyl o en un campo de trabajos forzados en China? ¿O qué tal encerrado en una bodega durante 15 años sin ninguna luz natural? Todos le tenemos miedo a ciertos lugares. Sin embargo, aquí en la Biblia se nos dice que en el lugar más oscuro que este universo haya conocido jamás, el Espíritu de Dios estaba presente cuidándolo y amándolo. Una visión cristiana de la ecología debe comenzar en Génesis 1, donde el Espíritu de Dios estaba presente en el lugar más oscuro y más desolado de todos. Ahora, no le dice esto a las personas que no se desesperen por las grandes sequías o por los desiertos que se extienden por los mares interiores que se secan. ¿Qué podemos hacer los que nos preocupamos por la creación de Dios, por estas situaciones? ¿Mm?
debemos hacer lo que podamos. Debemos de entenderlo. Ahora, esto nos lleva al eco de las palabras iniciales de Génesis. Dios habló para que la creación existiera y su espíritu lo sobrevolaba. Número 2, la teología. El espíritu de Dios estaba presente en y sobre la creación. Él creó el sol, que sería tristemente adorado en Egipto como en Babilonia. Él creó las luces celestes que los pueblos creían que eran deidades que controlaban sus destinos. Millones de personas hoy todavía consultan las estrellas, los astros para guiarlas y saber cómo vivir. Leen los horóscopos que se basan en el movimiento de las estrellas según el día de su nacimiento. En público pueden bromear sobre tales consultas pensando que son absurdas, pero al día siguiente están indagando en sus horóscopos otra vez. Piensan que los cuerpos celestes controlan nuestros destinos diarios, pero el primer capítulo de la Biblia muestra a las estrellas casi como una idea divina. Génesis 1:16 dice, también hizo las estrellas. El Dios de la Biblia tiene el control del mundo. No existe ninguna razón para que los cristianos sean influenciados por la astrología. El mar que Dios creó era considerado un dios en la mitología cananea. Las personas llamaban a ese poderoso dios Yam. Pero Génesis nos dice que Dios creó el mar y que el Espíritu de Dios se movía e iba y venía por encima de él. Los cananeos también adoraban al Dios de la tierra llamado Baal, hijo de él, que supuestamente daba fertilidad a la tierra. Pero el primer capítulo de la Biblia estipula que el Dios viviente hizo todo, el sol, la luna, las estrellas, las profundidades del océano y la tierra misma. Son el resultado de que Dios habló para que estas cosas existieran. Son la obra del Dios creador. Por el Espíritu Santo Jehová habló y el universo existió. Por el Espíritu Dios creó la luz, el orden y la plenitud que ahora nos rodea. El Espíritu de Dios es el Señor y el dador de la vida, como nos recuerda el himno, un himno antiguo, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar y al escuchar el canto de las aves, nuestras mentes estallan en alabanza al Espíritu. ¡Cuán grande es Dios! Si anhelamos experiencias más profundas del Espíritu de Dios, las podemos encontrar por medio de una comprensión más profunda del Dios del Antiguo Testamento y de su creación. ¿Qué agricultor cristiano no ha dejado de manejar su tractor por un momento para considerar la gloria de la creación y a su alrededor y simplemente adorar al Señor? El profeta Isaías oyó a los serafines clamar, toda la tierra está llena de su gloria, en Isaías 6:3. Nosotros tenemos el privilegio, mi amada Isabel y yo, de vivir en medio de parcelas. Es una hermosura los amaneceres, el ver los campos, cómo se trabajan, cómo se cosecha. Es una hermosura que no podemos describir. Debemos desafiar el naturalismo dogmático que nos rodea y que enseña que el reino material es todo lo que hay. El cristiano sabe que detrás del mundo físico está la mente divina del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que este mundo no es solo un ecosistema autosustentable. La naturaleza no solo existió, Dios estaba activamente involucrado en la creación, sustentándolo todo, todas las cosas en la naturaleza. La plenitud de su gloria es evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que podemos clamar como el salmista, que la gloria del Señor perdure eternamente, que el Señor se regocije en sus obras, como dice el Salmo 104, verso 31. Y escucha bien esto, mañana estará hermoso para concluir la semana. El Espíritu de Dios estuvo presente en la creación del hombre. Uy, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias
por enseñarnos que tu Espíritu Santo ha estado presente a través de toda la palabra, que lo está desde Génesis hasta Apocalipsis, que no hay ningún espacio en la Biblia donde tu Espíritu no esté presente, porque fue el que inspiró la Escritura, porque los santos hombres de Dios, como dice Pedro, fueron inspirados por tu Espíritu. Señor, y ahora al examinar la obra de tu Espíritu, podemos entender, Señor, la magnitud, el poder que tenemos dentro de nosotros, porque tú lo enviaste a la vida de cada uno de nosotros al reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos ese privilegio de que tu Espíritu viva dentro de nosotros, que lo valoremos cada día, Señor. Te lo rogamos, que tú nos abras el entendimiento a través de tu Espíritu y que nosotros rindamos nuestra carne cada día, que tomemos nuestra cruz cada día y que nos crucifiquemos cada día, o como dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabemos, Señor, de que tu palabra en este 2025 nos traerá un nuevo nivel de conocimiento y de entendimiento y de amor por ti y por el prójimo, porque en eso se resume toda la ley y los profetas. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.